festividad relacionada a esa posición en el paisaje y a las divinidades de esa época, ¿no? Y esta pieza, que es el calendario, esto es una locura, ¿no? Es, eh, es una arquitectura del tiempo, es decir, está tratando de coordinar las acciones que iban a hacer que este diseño, ¿no es cierto?, que trataba de ser consciente en su condición agrícola, además volviera a activar este parque como que finalmente como un lugar de celebración en el territorio. Em, Con el mismo Kevin Marca y un equipo buenísimo, con la empresa Cotinex, años después, se nos llamó a desarrollar otro anteproyecto. Le había comentado a Manuel que en la charla anterior que hice sobre el tema de Lima, el RIMAC, el río y el barrio RIMAC, eh, yo mostré muchas de mis temáticas de investigación, pero estas temáticas de investigación estuvieron ligadas a proyectos que requirieron de mí no solo esta cosa como embelesante y fantástica de la investigación, la lectura y la revisión de imágenes, sino que además eh, el planteamiento del proyecto, el proyecto como acción, que puede ser desafiante, puede ser atemorizante, lo sabemos los colegas acá presentes, ¿no? Eh, Empiezo con esta vista de Ignacio Merino, del Cerro San Cristóbal y del Tajamar. eh, y empiezo con esta vista también porque esta vista era de propiedad de José García Bráez. Y esta es una foto que le saqué a un cuadro en casa de José García Bráez. Es decir, yo entendía eh, el peso de lo que estaba interviniendo y de lo que estábamos interviniendo, el peso de la tradición, el peso de la historia, el peso de lo precolombino, de lo criollo, de lo republicano, o sea, entendía ese peso y además entendía el trabajo personificado en García Bráez de los arquitectos que ya han trabajado acá. Entonces, en esa trascendencia, tratamos de generar esta propuesta. Esta propuesta se basaba, ¿no es cierto?, en intervenir el último planteamiento que se tenía para la construcción de un teleférico en el Cerro San Cristóbal, que era un planteamiento que se guió a través de la búsqueda de una ruta que tuviera el menor impacto ambiental, el menor impacto visual y ambiental, y al mismo tiempo que fuera capaz de coordinar los otros proyectos asociados al espacio público y al paisaje que están en el RIMAC. En particular, el proyecto se iniciaba en esta aguja, en esta puerta que corta el canal y que ingresa al Cerro de las Piedritas, que es este contrafuerte del San Cristóbal al final de la Alameda de los Descalzos. Perdón, las Ramitas, así se llama el cerro. Es decir, el Cerro San Cristóbal como uno de los lugares del surgimiento de la visión de paisaje en Lima, uno de los lugares donde históricamente Lima se vio a sí misma, se vio bonita, vio sus campaniles, ¿no es cierto? Vio su rímac, vio su isla, vio, ¿no es cierto?, su morro. Era una cosa sumamente importante. Por otro lado, entender la postura, ¿no es cierto?, de la ciudad con respecto al cerro. El cerro como un lugar donde hubo una cruz, donde siempre hubo una cruz, en el caso de desde la conquista española, ¿no? Pero que lo llaman el Apu de Lima, es decir, un cerro tutelar, un cerro que establece una lógica de territorio y que además está asociado, en el caso de un Apu, a la sabiduría y a la divinidad. Este cerro que fue infraestructura de comunicaciones con una tremenda antena encima. Este cerro que en la imagen de la derecha vemos en su perfil histórico,
y a la izquierda vemos perfilado en la construcción de las fortificaciones ante la guerra con Chile. Este cerro perfilado al cual se le quita la cumbre y se aterraza en la parte alta. Cerro que siempre tuvo un rol defensivo, es decir, este cerro juega históricamente un rol clave en la defensa contra los españoles también, ¿ya? Eso está en los textos. Y por otro lado, este cerro en una constante relación con el río y con el barrio del Rímac y el centro de Lima. Este punto a manera de aguja, ¿no es cierto?, que se introduce de la Alameda de los Descalzos, cruza el canal de regadío y entra hacia el Cerro de las Ramitas. Tiendo a identificarlo con esta fotografía de la derecha, que es una fotografía que encontré en el archivo Lima Antigua hace años y que creo que corresponde a la zona de cruce del canal y además por la presencia de esta rampa que sirve además para subir caballo, ¿no? De esta escalera, rampa, y a la derecha, si se fijan, hay una especie de torreón que podría haber sido alguna infraestructura relacionada con el agua, si hay un canal detrás, ¿ya? La presencia en la zona histórica de una cosa que llaman monorriel, pero que en realidad es un monocable, que fue un teleférico o algo así, o un funicular, que funcionó cercano a la época de la construcción de la cruz monumental, que además coincide la construcción de la cruz con el retiro, ¿no es cierto?, de la antena Telefunken y al mismo tiempo con la construcción del camino carrozable que luego habilitará la peregrinación multitudinaria de Semana Santa a la cumbre del cerro. Esta foto que muestra a la derecha la peregrinación de Semana Santa multitudinaria al cerro y que si se fijan tiene a estas personas escapadas de la peregrinación cortando camino, ¿no? Y si ven la foto de la izquierda, también es posible reconocer todas esas pequeñas rutas que existían y que peatonales. Es decir, es un cerro recorrido, es un cerro conquistado, es un cerro em, eso, habitado como máquina de paisaje. Por otro lado, la dignidad de este cerro como el lugar de una de las primeras barriadas de Lima, lugar de la reclamación por el suelo, ¿no? Como la reclamación por la casa propia. Y en cercanía al centro, en cercanía al RIMAC, poblaciones que son tan históricas, ¿no?, como muchos de nuestras construcciones importantes y monumentos, y que han logrado construir a su manera un paisaje sumamente vibrante e interesante en las faldas del Cerro San Cristóbal. Y lo que queda de ese cerro como lugar de paisaje, como lugar de visión para la ciudad, como lugar, lo bonito de estas fotos también de Claudia Ugarte es ese lugar de la niebla también, de una ciudad que desaparece, ¿no? 9, 7 meses al año que aparece y desaparece tras esa niebla. ¿Cuándo empieza la problemática? O sea, la problemática y la temática del teleférico en realidad tiene larga data, ¿no? Como vimos con el monorriel, que es este cable antiguo. Pero cuando el tema se pone, digamos, álgido para la estructura urbana, es cuando ocurre el horrendo accidente del Mirabús, ¿no es cierto?, que cae exactamente en el área donde se va a plantear la estación de salida del nuevo teleférico, que corresponde al área de ingreso del Club Revólver. Este horrendo accidente, ¿no es cierto?, pone en cuestión la seguridad del acceso a través de buses y automóviles, digamos, a la cumbre del cerro. Y plantea la utilidad, ¿no es cierto?, y la importancia que podría llegar a tener un teleférico para Lima. Los proyectos que se suceden, acá hay uno del 2015, o sea, que plantea que el teleférico va a estar listo el 2015, van exponiendo la problemática de construir un teleférico en el San Cristóbal. Primero,
la habilitación y construcción de la cumbre, ¿no es cierto? De esta cumbre que ya ha sido perfilada hace años, ¿no? Pero que va a requerir un nuevo tratamiento y un nuevo perfil. Por otro lado, la presencia de estas estaciones del teleférico como auténticas máquinas, que es lo que son, en esa cumbre y su aparición en el perfil del cerro. ¿Cuál es el marco? El marco reglamentario, que es el reglamento del Centro Histórico de Lima, eh, y además las leyes que van pauteando, ¿no? Las intervenciones, sobre todo en el área que acá está designada como AC20, que es el área que en el fondo representan los valores, como dice acá este punto resaltado, representan los restos del paisaje existente antes de la fundación de Lima, como elementos naturales, el Cerro San Cristóbal y el río Rímac. Esa condición, ¿no es cierto?, del cerro debía ser puesta en valor y rescatada por el nuevo proyecto. ¿Cuál es la relación de este proyecto en relación a los proyectos anteriores? Bueno, el, el antiguo proyecto del monorriel, al que se le llama monorriel, es el número uno. Es un proyecto que salía cerca del Paseo de Aguas. Y los proyectos que se discuten cerca del 2014 o 2013 son los proyectos 2A y el proyecto 2B, que planteaban una salida del teleférico de la zona del Parque de la Muralla y que fueron ampliamente discutidos por dos razones. Una, porque no se planteaban como proyectos que mejoraran la movilidad de los barrios del RIMAC, sino que solo dedicados como proyectos a la temática turística, teniendo la posibilidad de conectarse para hacer sistemas de movilidad, pero por otro lado, porque representaban